Carta a los Romanos capítulo 5, vamos a estar estudiando el versículo 17 al 19 este día. Como usted sabrá, llevamos una serie de estudios en este momento sobre la carta a los romanos y estamos buscando la manera de de darle seguimiento a lo que vamos aprendiendo y no tomar temas aislados, porque cuando tomamos temas aislados es bastante complicado darle un poquito de seguimiento, pero mientras estudiamos un libro versículo por versículo, vamos a darle seguimiento hasta que se termine. Mire que ya estamos en el capítulo 5, el miércoles empezamos capítulo 6, le voy a dar una idea a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, ¿verdad? Como saben qué capítulo es el que vamos a estudiar la próxima semana, ¿verdad? Entonces ellos pueden acomodar las alabanzas también de acuerdo al capítulo que vamos a estar estudiando. Póngase en pie, por favor, vamos a leer la escritura esta mañana. Ya es tarde. Romanos capítulo 5, versículo 17. El tema de esta mañana es del reino de la muerte al reino de la vida. Cómo usted y yo pasamos de ese reino de la muerte al reino de la vida y cómo Dios extendió su misericordia para cada uno de nosotros. Y cómo es que usted también tendríamos que estar valorando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice el Señor en su palabra, leemos todos juntos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Usted puede ver ahí las dos contrapartes, la desobediencia y la obediencia, la transgresión y la condenación, la justicia y la justificación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te suplicamos que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos, Señor, aprender, especialmente, Señor, estos puntos que son importantes, que determinan, Señor, nuestra fe, que determinan nuestro estilo de vida también, Señor, porque todo aquel que es llamado a ser salvo, todo aquel que ha abierto su corazón a ti, se ha arrepentido, su conducta, como dice 2 Corintios 5:17, es totalmente nueva, diferente, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, que seas tú, mi Dios, el que nos enseñes, danos una doble porción de tu gracia para aprender y para enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Dice que por la transgresión de uno, dice que entró el pecado, y por la gracia y la justicia de uno, dice que entró la vida eterna. El pecado fue introducido a la raza humana por un solo hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Adán. El pecado se transmitió de generación en generación, así como se transmite una herencia. Y el día de viernes estuvimos hablando de la herencia, de lo que le dejamos a nuestros hijos, y algo que nos heredó Adán fue el pecado, y dice la Biblia que por el pecado vino la muerte. Adán, al ser el representante de la humanidad y de donde se originaron todos los hombres, nos heredó pecado y muerte. Y usted va a decir, bueno, pero si yo no estuve con él allá, yo no me comí la manzana, suponiendo que fuera una manzana. Yo no me comí los ayotes, suponiendo que era un ayote. Usted no hizo nada de eso. Pero por ser descendiente directo de Adán, de generación en generación, el pecado pasó a usted. Mire, yo no desciendo de Adán. Bueno, decía el día de viernes, todos aquellos que niegan de ser descendientes de Adán, entonces son descendientes de un mono. ¿Verdad? Pero no es así. La Biblia dice que es uno. Cuando el segundo Adán, el segundo representante de la humanidad llegó, este trajo vida. Y él mismo dijo, el ladrón viene como a hurtar y a matar y a destruir, y yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Mientras Adán nos heredó pecado y muerte, Jesucristo nos está heredando vida y vida en abundancia. Entonces, Jesús trajo esa vida para usted, trajo lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. ¿Y qué fue lo que Adán perdió en el huerto del Edén? La oportunidad de estar todos los días en la presencia de Dios. Esa comunión directa con su Creador, él la perdió cuando de su propio deseo quiso pecar. ¿Y qué es lo primero que hace? Esconderse, y viene el Señor y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y cómo estaba el amigo? Escondido. ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho.
Dice, estaba desnudo y tuvimos miedo. Y el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Es que mira, la mujer que me diste, y comienza a quererse autojustificar, señalando los pecados de otros para poder cubrir su propia irresponsabilidad. Todos nacemos como parte de la familia de Adán, del linaje que conduce a la muerte segura. Usted y yo, hermanos, seguramente vamos a tener que morir un día. Y vamos a llegar a ese punto. Y algunos se van temprano, jóvenes, y otros se van ya bien tarde y otros bien retrasados. ¿Verdad, hermano? Hay gente que llega a 120 años. Y wow, hermano, y todavía pueden enhebrar una aguja. No camines presentaditos, enhebran y comienzan a surcir calcetín. Hermano, es una bendición eso también. Pero un día nos va a llegar. Y todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. Heredamos su culpa, heredamos su naturaleza pecaminosa, o sea, esa tendencia a querer pecar. Dígame, ¿a quién no le llega esa tendencia a pecar? A todos. Y también, hermanos, heredamos el castigo de Dios. Dice Juan 3:36, la ira de Dios está sobre el pecador. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice que la ira de Dios se manifiesta por aquellos que con su mala conducta quieren detener la verdad de Dios. Entonces podemos ver que el hombre necesita de que alguien venga y lo saque de su condición de pecado. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Con Cristo podemos cambiar el juicio por perdón. Pero cambiar nuestros pecados, y también podemos cambiar nuestros pecados por la justicia de Cristo. Dice ahí el versículo 17, sí, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y a quiénes se los está dando? A los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. A todos aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, son aquellos que tienen abundancia de gracia. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer a la familia de Dios. Hermanos, usted y yo nacimos muertos espirituales. Todos nacemos muertos espirituales, nacemos físicamente completos, pero nacemos muertos espirituales. Hasta que Cristo nos da vida eterna, entonces es que nuestro espíritu vuelve nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos aprender esta mañana? ¿Qué necesitamos recordar? ¿Qué aprenderemos de este versículo, de este texto? Bueno, vamos a retomarlo desde el versículo 15 para que podamos entender toda la parte. Dice el versículo 15, pero el don. ¿Qué es un don? ¿Alguien sabe qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. Cuando la novia se va a casar, en aquellos tiempos, no sé ahora, llegan, piden la mano y hacen todos los preparatorios y daban algo que se llamaba dote. O sea que el novio daba una dote. ¿A quién? Para la familia de la novia. Ese es un regalo, un don. Entonces dice acá, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Lo que en otras palabras está diciendo que la muerte, de muerte a vida nosotros pasamos a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aunque el pecado es la tragedia más grande del mundo, hermano, la gracia de Dios es lo más grande, lo más hermoso que Dios pudo habernos dado. Hermano, cuando uno pierde un ser querido, ¿qué decimos? Es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver ese ser querido. Pero es mucho más grande la tragedia si ese ser querido muere sin Cristo. Entonces, pero aún así, nos debe de recordar de que la gracia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado. Cuando Dios derrama de su gracia en nosotros, nos está llamando a tener una vida y una vida en abundancia. Entonces, lo primero que vamos a aprender esta mañana es que para pasar de vida a muerte, necesitamos hacerlo a través de la gracia que Jesucristo ha dado a través de su muerte. Antes usted tenía vida física. Te corría, respiraba y todo eso. Pero estaba ausente de vida espiritual. Estábamos bajo el reino de la muerte. Dice, por eso dice el versículo 17,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, todo ser humano está bajo el reino de la muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos heredó Adán. Y tarde o temprano también vamos a tener que morir. Entonces debemos entender que Dios nos ha dado vida en la justicia de Cristo. Por eso dice que cuando usted viene a Cristo, cuando usted recibe a Cristo, cuando usted abre su corazón a Cristo, usted tiene una nueva vida. Aunque muera, dice el Evangelio según San Juan, capítulo, creo que es el 16, dice, aunque nosotros muramos, dice que todo aquel que en él cree va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Él lo va a resucitar en el día postrero. Fíjese esto. Cuando algo a usted le pertenece, usted dispone de eso, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene un carro, usted dispone de su carro, usted lo maneja. Y va a donde usted quiere con él, ¿sí o no? Usted lo agarra y le da, y usted lo conduce como usted quiere. Si usted quiere lo conduce a 20 millas por hora, si usted lo quiere lo conduce a 80 millas por hora, pero es suyo, usted lo conduce, ¿verdad que sí? Usted tiene un apartamento, una casa, usted le mete lo que usted quiera. Si usted quiere, le pone muebles bonitos, si no lo quiere tener vacío, pero usted es suyo, usted lo llena con lo que usted quiera, ¿sí o no? De igual manera Cristo quiere con nosotros, Él nos quiere conducir y nos quiere llenar. Si nosotros le pertenecemos a Cristo, Cristo nos quiere conducir diariamente. Él nos quiere conducir hacia la vida eterna, Él nos quiere conducir a una vida de santidad, a una vida de bendiciones. Él nos quiere llenar con su Espíritu Santo, Él nos quiere llenar diariamente. Pero el creyente moderno no se deja conducir ni se deja llenar. No quiere. ¿Por qué? Porque está aferrado a la vida del mundo, a lo que el mundo ofrece. Tal vez su lucha ya no sea con deseos carnales, sino que con el mundo propio, lo que le están enseñando, lo que le están mostrando. A veces, hermano, ya no son cuestiones físicas. Tal vez ya dejó la borrachera, tal vez ya dejó de andar de deshonesto, pero hay cosas en su corazón que todavía no los tienen amarrados. Sutilmente es engañado por el mundo, le ofrece más dinero, más comodidades, mejores prospectos para tener relaciones amorosas. Es que las hermanas de la iglesia no, es que los muchachos de la iglesia ahí no, pastor, ahí no se halla nada bueno. ¿Verdad? Pero viera, mi vecina, sí, pues sí, pero no es hija de Dios, hombre, ¿qué quieres que te diga? Ay, que vieres el muchacho en la escuela, pastor, es que es atleta. Bueno, pero no es hijo de Dios, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que yo te diga? No se están dando cuenta que todo eso, lo único que está haciendo es alejarlos de Dios. Acompáñame por favor, 1 de Juan, le vamos a poner un poco de salsa. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Hermano, yo he tenido que tener conversaciones con mis hijos. He tenido que tener conversaciones también con personas que, mire, tengan cuidado, es que no es por allí. Primero de Juan capítulo 2 versículo 15. ¿O acaso nosotros no pasamos por esa etapa cuando éramos jóvenes? Ay, es que mire, es que tan chulo que se ve, más con ese corte de bongo que es. Hermano, pero eso nos llevó a muchos a recorrer caminos que no necesitamos recorrer. Primero de Juan capítulo 2 versículo 15, ¿lo tiene? Leámoslo entonces, dice, ¿no améis a quién? Ay, hermano, pero si lo que el mundo ofrece está bueno. Pero dice ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿el amor de quién? Del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque está sacando su amor para las cosas del mundo y no para el Padre. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bien, el versículo 17 está bien interesante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Hermano, cuando Cristo te llama y te da una nueva vida, te da una nueva vida para que le glorifiques a Él, para que busques del Padre y hagas su voluntad. Como puede ver, Cristo nos dio vida para hacer la voluntad del Padre. Pero si sus ojos, su corazón y su mente están todo el tiempo en las cosas del mundo, entonces usted no ha pasado todavía de muerte a vida, todavía sigue muerto espiritual. Y
dice Juan capítulo 3, necesita nacer de nuevo. No me malinterprete, por favor. Trabajar para suplir las necesidades de nuestra familia es lo que Dios demanda. El que no trabaje, dice el 1 Tesalonicenses, que no coma. Pero cuando te afanas por tener más y más y descuidas lo que Dios te ha dado, entonces hay un problema. El afán. Entonces pasamos de muerte a vida a través de la gracia de Jesucristo, quien quiere conducirnos y llenarnos de su gracia de la mente. Segunda cosa que vamos a emprender esta mañana. La primera decíamos que necesitamos pasar de muerte a vida a través de la gracia de Jesucristo. Segunda cosa, vamos allá a Romanos versículo 16. Fíjese, curiosamente, la palabra don aparece 4 veces en el texto que estamos estudiando. Aparece en el versículo 15 2 veces y en el versículo 16 aparece una vez más. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Segunda cosa que vamos a estudiar esta mañana es que la gracia de Dios tiene mayor alcance que el pecado. Hermano, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. Pero oiga bien, ¿cuál es el requisito? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Hermano, hay gente que se pasa lamentando toda su vida por sus pecados e incluso dentro de la iglesia, cristianos que todavía se lamentan por sus pecados anteriores y es un engaño que Satanás los tiene. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos ha perdonado nuestros pecados cuando venimos en fe y arrepentimiento. Mientras la muerte estaba en el mundo por un solo hombre que contaminó a toda la humanidad, así también la gracia de Dios, el don de Dios, no solamente quita un pecado, sino que dice que cubre multitud de pecados. Un solo pecado bastó para condenar a la humanidad, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice este versículo que tenemos acá en el 16, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, muchos pecados. Jesucristo no vino a morir solamente por un pecado, por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Hermanos, esta mañana mientras leía un poco, meditaba, ¿cuántos pecados necesitamos para desgraciar nuestra vida? Tan solo uno. Tan solo uno. Tan solo uno para echar por la borda todo lo que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que la salvación se pierde. Lo que estoy diciendo es que las bendiciones se estancan. Las cosas ya no salen bien. La vida se distorsiona. Pierde el rumbo. Vienen los pleitos, vienen las demandas, vienen las separaciones. Y todo lo que está a nuestro alrededor está afectado. Nuestros hijos, nuestro cónyuge. Todo absolutamente se distorsiona por causa de un tan solo pecado. De una mala decisión. Entonces, predicador, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos conocer la gracia de Dios, que se manifiesta a través de Jesucristo. Y es tan amplia que ningún pecado puede escapar. Himno 188, maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Esta es la gracia que estamos hablando esta mañana. Dice que es más alta, más grande de que cualquier otra cosa. La gracia de Dios es amplia. Por eso dice ahí, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. La gracia vino a limpiar, a borrar, a quitar todo pecado a aquellos que realmente quieran creer en Jesucristo. Nuestro tratado de evangelismo hace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace el tratado de evangelismo? ¿Alguien se recuerda? Si usted muere, ¿cuándo? Hoy. Ay, mire, yo no sé si me voy a morir ahorita, por eso tienes que estar preparado, por eso tienes que estar pensando todo el tiempo que si usted muere sin haberse acercado a Jesucristo, su destino es el infierno. Por causa de los muchos pecados es que vino la gracia para quitarnos, número uno, el pago del pecado. ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. Ese es, pues, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Vino, quitó el pago del pecado y también vino a darnos paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la gracia tenemos paz para con Dios.
Entonces, tenemos acceso a Dios, pero necesitamos entender que la gracia de Dios es amplia y puede también limpiar todo aquello. Alguien me preguntó un día de estos y me dijo, pastor, ¿puede un asesino ir al cielo? Sí puede. Sí puede. Y si mató a 20 personas y luego sí puede. ¿Cuándo? Cuando se arrepiente de su pecado. Cuando realmente venga arrepentido a los pies de Jesucristo y reconozca el sacrificio de la cruz. Sí puede. Entonces, lo que pasa es que nosotros queremos ver desde el punto de vista humano. Ah, pero es malo. Todos somos malos. Todos somos malos. Pero Jesucristo nos ha perdonado también. Pero necesitamos algo importante que se llama arrepentimiento. Hermanos, sin arrepentimiento no podemos entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento no podemos alcanzar la gracia que Dios nos está dando. Mucha gente sufre porque cree que sus pecados no tienen perdón y en vez de acercarse a Dios se van alejando y alejando más. Pues déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. No importa cuán grande sea tu pecado, la gracia de Dios es mucho más grande para poder hacerlo. Pero necesitas venir arrepentido delante de Cristo. Hechos 16:30 dice, le preguntó el carcelero de Filipo a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa. Entonces, para pasar de muerte a vida, necesitamos entender que la gracia de Dios es amplia para perdonar nuestros pecados. Pero necesitamos esa condición, arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, la gracia tiene mayor alcance que el pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado si te arrepientes hoy y crees en el Señor Jesucristo. Entonces, solo entonces vas a experimentar la paz con Dios. Mientras usted y yo no nos arrepentíamos, o si no te has arrepentido, déjame decirte que sigues en guerra con Dios. ¿Por qué? Porque solamente la justificación a través de Jesucristo te puede dar la paz. Mire ahí Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejaste de ser enemigo cuando eres justificado. Alguien me preguntó, ¿sea que puedo ser justificado y seguir viviendo como yo quiera? No. 2 Corintios 5:17 dice, todo aquel que esté en Cristo, ¿qué es? Si lo sabemos, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces tenemos una nueva conducta, una nueva manera de pensar, una nueva manera de dirigirnos a los demás, una nueva manera de hablar. Y si no hay nada de eso, bueno, Juan 3:2, necesitas nacer de nuevo. Mientras no haya una regeneración, un nuevo nacimiento en nuestras vidas, va a ser bien difícil que esa nueva criatura pueda estar en ti y va a ser bien difícil de que al final de tus días puedas entrar al reino de los cielos. Tercera cosa que esta mañana vamos a enseñar, vamos volando, versículo 17, me encanta ese versículo. Fíjese que este versículo tiene la palabra clave, dice reciben. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y quiénes son los que reciben? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Hermano, cada vez que veamos la palabra don, es algo que Dios está dando, algo que nosotros no merecemos, un regalo. La justicia de Dios. Él nos justifica. Pero para poder ser justificados necesitamos fe, arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo. Ahí está, la fe. Algunas veces usted se ha puesto a veces, hermano, yo necesito usar un babero para comer. Y es cierto, hermano, y de repente, mira cómo me hice.
Por eso usted, cuando voy a comer, yo me enrollo las mangas y trato al medio así. Pero tal vez usted se ha puesto alguna de esas ropas bonitas que va por una fiesta elegante y llega a la fiesta y va, pasa por la carpeta roja y se siente y le sirven y comienza a comer, pero de repente, en un descuidito, ¿qué pasó? Se le cayó un pedazo de comida encima de su ropa bonita. Ya se dice, se lo voy a sacar con lejía. Lejía. ¿Alguien sabe what that mean? Cloro, vaya. Bleach, vaya. Y dice, no, porque se va a arruinar. Entonces, ¿qué hace? Y comenzamos a probar diferentes detergentes para ver si le saca la mancha, pero la mancha sigue así. Hasta que usted encuentra el detergente correcto, la mancha va a salir. Bueno, así sucede con el pecado. Y por eso quiero decirle que la gracia es eficaz contra todo pecado. Dígame algo que sea eficaz para la gripe. No, hermano, jengibre. Chupe jengibre a ver si no, ¿verdad? Las limonadas. Y le va a ayudar bastante. Y sabemos que se nos va a quitar. Pero, hermano, la gracia es eficaz para todo pecado. Y si fui ladrón, la gracia de Dios. Y si fui la gracia de Dios. Y si fui la gracia de Dios. Lo que haya sido, la gracia de Dios es eficaz. Fíjese bien. El pecado es la mancha del ser humano. Y todas las religiones, todas, quieren acercarlo a Dios. Y dice, mira, si tú vienes con nosotros y haces esto, te vas a acercar a Dios. Hermano, y comienza a hacer un montón y el hombre queriendo, con el afán de quererse acercar a Dios, simple y sencillamente haciendo un ritual, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la única manera, el único detergente que puede encontrar para quitar su pecado se llama la gracia divina. Y es lo único eficaz. Antes decíamos que los gatos se comían los ratones, ¿verdad? Hermano, no es cierto. Hoy los ratones andan siguiendo a los gatos. Ya no son eficaces. Ya no son eficaces. Y a veces así pasamos nosotros queremos que nuestros rituales, sean eficaces para limpiar nuestros pecados. Y no funciona así, solamente a través de la gracia. Pasamos del reino de la muerte al reino de la vida. ¿Quiénes? Todos aquellos que reciben no un poquito, sino de forma abundante la gracia y el perdón de pecados. Hermano, a usted y a mí Dios no nos dio un poquito de gracia, nos dio de forma abundante. Juan 3:16 dice, porque de tal manera que hizo Dios, amó al mundo, y no solamente lo amó, sino que también dio el pago correcto para nuestro pecado. ¿Quién fue él? Jesucristo. A través de su gracia. ¿Cómo lo sabemos? Déjele pregunto. ¿Qué tan eficaz es la gracia de Dios? Bueno, pensemos un momentito. Antes de venir a Cristo, ¿cuántos pecados habíamos cometido? No fue uno. No fue uno. Si la gracia de Dios no fuera eficaz, hubiera tenido usted que elegir entre todos. ¿Cuál de todos quiero que me perdones? Pero no fue así. Fue tan eficaz que los tomó todos, dice, y los lanzó a lo profundo de la mar. Ahí donde nada sobrevive. Los puso, dice, entre el oriente y el occidente. ¿Dónde es eso? No sé. Trate usted de hacerlo. No le vaya a hacer. ¿Dónde estará? Esa es la eficacia de la gracia. Es como ese detergente que se introduce hasta las fibras más profundas de su alma y comienza a desprender esos pecados ocultos y los saca a flote para que vengamos al arrepentimiento. Así funciona. La gracia de Dios es eficaz, limpiando lo más profundo de nuestro ser. Si hay algún pecado que no ha sido confesado, la gracia lo va a sacar a flote para que lo confesemos y podamos ser perdonados. Cuarta cosa, vamos al versículo 18 y 19. Vamos corriendo. Estamos hablando precisamente cómo hemos pasado de vida a muerte, de muerte a vida.
¿Cómo fue ese cambio? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos, dice, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es que pasó eso? Bueno, empezamos hablando de que lo hacíamos por medio de la gracia de Dios, que la gracia es mayor que cualquier pecado, que la gracia es eficaz. Ahora vamos a hablar sobre la esencia de la vida y el perdón. ¿Dónde está esa esencia? Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esta es la parte que me interesa que usted y yo entendamos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, ¿por medio de quién? De la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pasamos de muerte a vida. Y eso se debe a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, su esencia está en la obediencia que Jesucristo tuvo. Filipenses 2:8. Ahí adelantito, antes de continuar. Filipenses 2:8. Gálatas, Efesios, Filipenses. La raíz de la condenación de los hombres fue el pecado de Adán. Pero la esencia de la justificación de todos nosotros es la obediencia de Cristo. Veamos lo que dice Filipenses 2:8. ¿Lo tenemos? Y estando, ¿en qué condición? Oiga bien, no era condición de Dios. No era la condición de Dios. Sino que estaba en la condición de hombre, de humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y vaya que muerte, y muerte de cruz, a esa obediencia. Hermano, él estaba en jardín del Edén y dijo, Señor, ¿será posible de que yo no pase todo lo que voy a pasar? Y el Señor no le contestó, pero al final dice, ¿sabes qué? Está bien, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Él sabía lo que venía por delante, los azotes, los golpes, la corona de espinas, la carga de la cruz, los clavos. Hermano, mire, cuando nosotros vimos la pasión con los hermanos del día jueves, ¿verdad? Hermano, yo a veces ni mirar quiero. Mire, el día de esto me corté las uñas, corté mal, aquí un pellejito, hermano, viera cómo me duele el dedo, un pellejito. Imagínese un clavo entrando en las manos, cortando tendones, cortando cartílagos, cortando huesos, cortando todo eso. En la mano y en los pies, alguien se ha trompezado. ¿Ah? Alguien así y va en chancletas para el baño, ¡pum!, le pega algo y hasta la uña se le levanta así, ¿verdad? Qué rico, en ayuna, como trompezón, dicen. Imagínese el dolor que usted siente cuando pasa esto. Imagínese el clavo atravesando los dos pies al mismo tiempo. Jesucristo sabía. Y por eso dice el versículo que estamos leyendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Padre, no podrá ser que sean 2 clavos nada más. No, van a ser 3. ¿Será que me puedo evitar la corona de espinas? No, ya te la tienen hecha. Mire, y no pueden hacerme una cruz de cartón para que no pesemos. No, tiene que ser pesada. Él sabía lo que venía. Si Jesús no hubiera sido obediente, entonces usted y yo no tuviéramos esperanza de salvación. Pero dice ahí el versículo 19, en la segunda parte, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? La obediencia de Jesucristo. Hermanos, dice Isaías capítulo 53, que Él fue llevado como oveja a sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, y llegó y entregó su vida. Rechace ser obediente y las cosas son terribles. Fíjese que nosotros cuando somos obedientes al Señor, Dios bendice, hermano. Y hablemos lo que es, Dios bendice. Si bendice a los desobedientes, también bendice a los obedientes, mucho más. Pero imagínense si usted y yo
no fuéramos obedientes a buscar de Cristo, a llegar y entender su palabra, también nuestras condiciones serían terribles. No tendríamos esperanza. ¿Sabe usted por qué mucha gente sufre? Sufre por falta de obediencia a la palabra de Dios. Por falta de obediencia a lo que Cristo nos está pidiendo. Ahora, veamos la palabra transgresión en el versículo 19. Porque así como, estamos en el 18. Así que por la transgresión de uno vino condenación. Fíjese cómo se van contrastando. La transgresión de Adán trajo condenación. Luego más adelante dice, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación. Transgresión trae condenación, justicia trae justificación. ¿Y cuál es la última que tenemos ahí? Desobediencia trae pecado y obediencia trae justicia. Hermanos, son cosas que pasan en nuestras vidas y a veces las ignoramos. Se lo explico de esta manera. Cuando dice transgresión de Adán, ¿qué es lo que trae la transgresión de Adán? Condenación. Cuando fallamos, hermano, también Dios toma en cuenta eso. Bueno, no querés por las buenas. Y viene la disciplina de Dios. La desobediencia también trae disciplina. Pero cuando nosotros buscamos que Cristo sea nuestro centro diariamente, entonces dice que a través de la justicia de Él nosotros somos justos, a través de la obediencia de Él nosotros también llegamos a ser obedientes. Tenemos que trabajar en eso. Y un último para ir finalizando, versículos 20 y 21. En otros estudios he dicho de que el propósito de la ley no era salvación, sino que el propósito de la ley era revelarle al mundo qué tan mal estaba en su pecado. Mira el versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No es que iba a ser más pecador al ser humano, sino que la ley estaba alumbrando al ser humano y le estaba enseñando qué tan pecador era. Es como cuando usted anda buscando algo. Hermano, usted puede buscarlo en lo oscuro y no ve bien. Y usted se fija que no lo encontré, no sé dónde quedó. Pero si usted agarra una lámpara y comienza, aquí está, mira. ¿Por qué? Porque la luz le está indicando dónde está. La ley es igual, la ley está indicando cuáles nuestras deficiencias. Y nos deja al descubierto. El 3.9 de Romanos dice que la ley se hizo para que el mundo quedara al descubierto y en la necesidad de un Salvador. Dice el versículo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pasamos de muerte a vida cuando la gracia reina en nuestras vidas. Mis hermanos, hubo un tiempo que la muerte reinaba sobre nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se había adueñado de nuestra alma. Pero cuando llegó la gracia, comenzó a reinar la vida en nosotros. ¿Y cómo llegó la gracia? A través de la palabra de Dios. La ley no hace más pecador al hombre. Lo único que hace es demostrarle lo vil y malo que es. Dice Pablo, yo sin el conocimiento de la ley no supiera qué es codiciar. Pero cuando me dijeron que codiciar era malo, entonces dice, mi propio pecado me señalaba y me decía, eres codicioso. Hermano, hay cosas que tal vez usted y yo consideramos que no son malas o que están bien. Pero si la ponemos a la luz de la Biblia, vamos a encontrar que realmente no están bien. El propósito no es hacernos más malos, sino que nos demos cuenta que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos ver dónde está el error y cómo lo podemos corregir. Ninguno de nuestros errores en la vida se pueden corregir a través de la ley.
No se puede. Nadie puede alcanzar los estándares. El único que los alcanzó fue Jesucristo. Pero sí los podemos corregir a través de la gracia que reina cuando Cristo vino a morir en la cruz. Pasamos de muerte a vida por la gracia de Jesucristo. Una gracia que tiene alcance, una gracia que es eficaz, una gracia que es producto de la obediencia de Jesucristo, una gracia que reina para dar vida. Mis amados, sé que Dios nos ha llamado para ser salvos y para que vivamos de acuerdo a su voluntad, para que tengamos una nueva vida en Él, una vida en abundancia. No olvidemos que si Dios te dio libertad del pecado, es para que no vuelvas al pecado, es para que seas libre de Él y que puedas agradar con eso a Dios. Esta mañana es mi oración de que usted y yo podamos reflexionar quién está reinando en nuestra vida. Si realmente está reinando la gracia de Dios, entonces caminemos conforme a lo que Dios nos ha dado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Den un fortísimo aplauso a nuestro Señor.